La lluvia golpeaba mis ventanas a las 2 de la madrugada cuando 3 suaves golpes rompieron el silencio de nuestra casa vacía. Grace llevaba horas dormida, y yo había estado mirando el piano de Anna, acumulando polvo en el rincón donde habitaba su recuerdo. Por la mirilla, la vi, una joven de pelo oscuro pegado a la cara, temblando con una chaqueta fina que no la protegía de la tormenta. Sus ojos reflejaban algo que no pude identificar, una mezcla de desesperación y reconocimiento que me oprimió el pecho. Cuando abrí la puerta, me miró con esos ojos inquietantes y me habló con una voz apenas superior a un susurro: «Me suenas». Esas palabras flotaron en el aire entre nosotras como una nota musical, esperando a resolverse. Me quedé allí, con una mano aún agarrando el pomo de la puerta, y la otra moviéndose instintivamente para ocultar la habitación de Grace. La mujer que tenía delante no tendría más de 22, quizá 23 años, con esos rasgos delicados que me recordaban a las figuras de porcelana que Anna coleccionaba. Pero había algo más. Algo que me cortaba la respiración. La forma en que ladeaba la cabeza al hablar. La sutil curva de sus dedos al aferrarse a un desgastado bolso bandolera de cuero. Todo me resultaba dolorosamente familiar, pero imposible. «Lo siento», conseguí decir, con la voz ronca por la falta de uso. «Es tarde y tengo una hija durmiendo». Empecé a cerrar la puerta, pero ella dio un paso adelante, sin agresividad, sino con la silenciosa desesperación de quien ha viajado demasiado lejos para volver atrás. La luz de la calle iluminó su rostro y pude ver lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Por favor», dijo, y ahí estaba de nuevo, esa inquietante familiaridad. «Me llamo Elena Martínez. Fui alumna de Anna». Las palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí que la puerta se aflojaba. Anna ya había mencionado a Elena en esas últimas semanas, cuando cada conversación se volvía preciosa y cargada de cosas que ambas sabíamos que nunca tendríamos tiempo de decir. «Era la chica con el don», había dicho Anna. «La que entendía la música como la mayoría de la gente entendía la respiración». «Anna se fue hace 2 años», dije. Aunque, justo cuando las palabras salieron de mi boca, retrocedí un paso, dejándola entrar en nuestro pequeño recibidor. Se movió con cuidado, como si comprendiera que entraba en un espacio sagrado. Sus ojos se posaron de inmediato en el piano de la sala. El instrumento permanecía silencioso e intacto, tal como Anna lo había dejado encendido aquella última mañana, cuando estaba demasiado débil para tocar, pero insistió en sentarse junto a él de todos modos. Elena dejó su bolso con cuidado y sacó una carpeta manila, con los bordes suavizados por el tiempo y el tacto. «Me dio esto antes de morir», dijo, extendiéndome la carpeta con manos temblorosas por algo más que frío. «Me hizo prometer que te lo traería, pero solo cuando estuviera lista. Solo cuando pudiera cumplir con sus intenciones». Tomé la carpeta, sintiendo el peso de la partitura dentro. Y cuando la abrí, la cuidadosa caligrafía de Anna me devolvió la mirada desde la primera página. El título decía «La canción de cuna de Grace», en la fluida caligrafía de Anna, pero debajo, en letras más pequeñas, estaban las palabras incompletas para las manos que la completarían. Mi visión se nubló al pasar las páginas, viendo las anotaciones musicales de Anna mezcladas con pentagramas vacíos, como si se le hubiera acabado el tiempo para capturar todas las melodías que aún cantaban en su corazón. Al final de la última página, había escrito una nota que me hizo temblar las rodillas. «Para mi querida Grace, que siempre sepas que el amor continúa, incluso cuando la música parezca detenerse». Escribió esto para Grace, susurré, y Elena asintió, acercándose al piano con la reverencia de quien se acerca a un altar. Pasó los dedos por las teclas sin presionarlas, como si temiera perturbar el silencio que se había asentado sobre el instrumento como polvo. «Hablaba de ella todo el tiempo durante nuestras clases», dijo Elena, con el suave acento de quien había aprendido inglés como segunda lengua, pero lo hablaba con precisión musical. Como tarareaba Grace cuando practicaba. Como tenía las manos de Anna pero su propio corazón. Anna sabía que no estaría allí para enseñarle a Grace,
así que volcó todo lo que quería decir en esta pieza. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos increíblemente familiares, pero también sabía que necesitaba ser terminada por alguien que entendiera tanto la música como el amor que la inspiraba. Escuché el suave ruido de pies descalzos sobre la madera y me giré para ver a Grace de pie en lo alto de las escaleras, con su cabello castaño rojizo alborotado por el sueño, el viejo camisón de Anna colgando suelto sobre su pequeño cuerpo. Miraba a Elena con la franca curiosidad de una niña de 7 años, completamente sin miedo, a pesar de la extrañeza de encontrar a una desconocida en nuestra sala a las 2 de la mañana. «¿Papá?». La voz de Grace tenía la leve aspereza que siempre aparecía al despertar. «¿Quién es la señora?». Empezó a bajar las escaleras, paso a paso, con cuidado, sin apartar la mirada del rostro de Elena. Al acercarse, vi un destello en su expresión. Sorpresa, reconocimiento, algo más profundo que no pude identificar. «Esta es Elena», dije, acercándome a Grace y poniéndole una mano protectora en el hombro. «Conocía a mamá». Las palabras se me hicieron extrañas. Ya casi no hablábamos de Anna, no porque no la extrañáramos, sino porque el dolor seguía siendo demasiado grande para nuestra pequeña casa, demasiado abrumador para una niña de 7 años que apenas empezaba a comprender que algunas ausencias eran permanentes. Grace estudió a Elena con la intensidad que solía reservar para las piezas de piano más difíciles. «Tienes las manos de mamá», dijo finalmente, con el tono despreocupado que usan los niños cuando notan cosas que los adultos se han acostumbrado a no ver. Elena bajó la vista hacia sus propias manos y luego volvió a mirar a Grace. Y por primera vez desde que apareció en nuestra puerta, sonrió. «Tu madre solía decir lo mismo», respondió Elena, arrodillándose a la altura de los ojos de Grace. «Dijo que ambas teníamos manos de pianista, pero que las tuyas algún día serían incluso mejores que las nuestras». El rostro de Grace se iluminó con esa alegría pura que se había vuelto cada vez más rara desde la muerte de Anna, y corrió hacia el banco del piano, palmeando el asiento a su lado. «¿Tocas conmigo?», preguntó Grace, sus pequeñas manos ya encontrando su lugar en las teclas. «Papá ya no toca, y el piano se siente solo». Las inocentes palabras me atravesaron como una cuchilla, dejando al descubierto la verdad que había estado evitando durante 2 años. No había tocado el piano desde que Anna murió. No soportaba oír esas teclas sin sus dedos bailando sobre ellas. No podía afrontar la música que había sido una parte tan fundamental de nuestra familia. Elena me miró con una pregunta en los ojos, y me encontré asintiendo a pesar de que mi instinto me decía que protegiera a Grace de más pérdidas. Se sentó junto a mi hija en el banco y juntas empezaron a tocar una pieza sencilla que reconocí del repertorio de enseñanza de Anna. Pero a medida que sus manos se movían sobre las teclas, ocurrió algo mágico. La interpretación de Grace, que había sido forzada y mecánica durante los meses transcurridos desde la muerte de su madre, cobró vida de repente con una fluidez que no había escuchado desde que Anna seguía aquí para guiarla. Tocaron durante casi 1 hora, pasando de ejercicios sencillos a piezas más complejas. Elena corrigía con delicadeza la técnica de Grace mientras elogiaba su musicalidad natural. Observé desde la puerta, hipnotizada por la imagen del rostro de mi hija, radiante de concentración y alegría. Esta era la Grace que recordaba de antes. La niña que tarareaba constantemente y que había visto música y todo, desde la lluvia hasta el ritmo de nuestra vieja lavadora. Cuando por fin dejaron de tocar, Grace se volvió hacia Elena con los ojos brillantes. «¿Me enseñas la canción que escribió mamá?», preguntó, y Elena me miró pidiendo permiso. La carpeta seguía en la mesa de centro donde la había dejado, el último regalo de Anna, esperando a ser desempacada. Con una mezcla de anticipación y temor, asentí. Elena abrió la carpeta y extendió las partituras sobre el atril del piano. La pieza era más compleja que cualquier otra que Grace hubiera tocado antes. Pero a medida que Elena empezaba a mostrar los compases iniciales, podía oír la voz de Anna en cada nota. Era hermosa y desgarradora. Una canción de cuna que contenía todo el amor que una madre podía volcar en una melodía.
Todas las esperanzas y sueños que había tenido para una hija a la que no viviría para ver crecer. No está terminada, explicó Elena, mientras sus dedos encontraban el lugar donde terminaba la notación de Anna y comenzaban los pentagramas vacíos. A tu madre se le acabó el tiempo, pero dejó pistas sobre dónde debía ir la música. Quería que la ayudaras a completarla cuando estuvieras lista. Grace miró los compases inacabados con la expresión seria que ponía cuando se enfrentaba a un rompecabezas particularmente difícil. ¿Cómo sabré qué notas poner ahí?, preguntó, y Elena sonrió, extendiendo la mano hacia colocó la pequeña mano de Grace sobre su corazón. Igual que tu madre lo sabía, dijo Elena en voz baja. Escuchas lo que hay aquí y lo dejas cantar entre tus dedos. Trabajan juntas durante otra hora. Elena guiando a Grace a través de las medidas existentes mientras la animaba a experimentar con posibles continuaciones. El cielo afuera comenzó a aclararse, tiñendo nuestra sala de estar con los suaves grises del amanecer, y me di cuenta de que, por primera vez en 2 años, nuestra casa volvía a sentirse llena de música. A medida que el sol ascendía, Elena finalmente cerró la carpeta y se levantó del banco del piano. Debería irme, dijo, aunque pude ver la reticencia en sus ojos. Grace protestó de inmediato, aferrándose a la mano de Elena con la desesperación de una niña que ha encontrado algo preciado y no quiere soltarlo. Por favor, no te vayas, suplicó Grace. Acabamos de empezar a trabajar en la canción de mamá. Elena me miró de nuevo, y me encontré atrapada entre mis instintos protectores y el hecho innegable de que Grace estaba más feliz de lo que la había visto en meses. Allí había algo en Elena que me hacía sentir segura, familiar, de una manera que trascendía su conexión con Anna. Quizás podrías quedarte a desayunar, me oí decir. Las palabras me sorprendieron tanto como parecen sorprender a Elena. Grace hace unos panqueques excelentes para una niña de 7 años. Grace sonrió radiante ante el elogio e inmediatamente empezó a llevar a Elena a la cocina, charlando animadamente sobre sus técnicas para hacer panqueques y si Elena prefería arándanos o chispas de chocolate. Durante el desayuno, Elena nos contó más sobre su tiempo con Anna. Había sido alumna de Anna durante 3 años antes del diagnóstico de cáncer, estudiando para obtener un título en educación musical y soñando con convertirse en profesora. Cuando Anna enfermó, sus clases continuaron, pero se habían convertido en algo más profundo que la instrucción musical. Hablaba de ustedes constantemente, dijo Elena, viendo a Grace demostrar la forma correcta de voltear un panqueque. Le preocupaba dejarte. ¿Qué pasaría con la música en esta casa cuando ella no estuviera? Me hizo prometer que encontraría la manera de mantenerla viva. Mientras Elena hablaba, me encontré observando su rostro, tratando de comprender la persistente sensación de reconocimiento que me había estado molestando desde entonces. Había aparecido por primera vez en nuestra puerta. Había algo en la forma en que movía las manos al hablar. Algo en la inclinación de su cabeza al escuchar la interminable charla de Grace sobre la escuela, los amigos y el gato callejero que había estado visitando nuestro porche trasero. Era una familiaridad que iba más allá de su conexión con Anna, algo que parecía casi genético. Después del desayuno, Elena ayudó a Grace a practicar el piano de nuevo, y yo me retiré a la cocina a limpiar y pensar. La mañana había sido surrealista, como despertar de un largo sueño sin sueños y descubrir que el mundo había seguido girando sin mí. La risa de Grace llegaba desde la sala, acentuada por el suave sonido de las teclas del piano, y me di cuenta de cuánto había extrañado ese sonido, de lo vacía que se sentía nuestra casa sin él. Pero debajo de mi alivio y gratitud, había una creciente inquietud. La aparición de Elena parecía demasiado oportuna, demasiado oportuna. Anna llevaba 2 años muerta. ¿Por qué Elena había esperado tanto para traernos la música? Y había algo más, algo que no podía identificar con exactitud en el aspecto de Elena. Miré a Grace, la intensidad de su atención, como si memorizara cada detalle del rostro de mi hija. Cuando regresé a la sala, las encontré trabajando en un pasaje particularmente difícil de la composición de Anna. Las manos de Elena guiaban las de Grace por las teclas,
mostrándole cómo hacer la transición de un acorde complejo a otro. Se movían juntas con una facilidad que debería haber tardado semanas en desarrollar, y Grace tocaba con una sofisticación que parecía haber surgido de la noche a la mañana. «Es extraordinaria», dijo Elena, notando mi atención. Ana tenía razón sobre su don. Con la guía adecuada, Grace podría convertirse en una pianista extraordinaria. Sus palabras deberían haberme llenado de orgullo, pero en cambio, activaron una alarma en mi mente. Había algo posesivo en el tono de Elena, algo que me hizo acercarme al piano. «Grace es todavía muy joven», dije con cuidado. «Tiene mucho tiempo para desarrollar su talento». Elena asintió, pero capté un destello en sus ojos. Quizás decepción o frustración. Se levantó del piano y miró su reloj. Una delicada pieza de plata que parecía cara. «Debería irme», dijo, aunque de nuevo sentí reticencia. «Pero esperaba poder volver mañana para seguir trabajando en la canción de tu madre con Grace». Dirigió la última parte a mi hija, quien inmediatamente empezó a suplicarle a Elena que regresara. El efecto de la mujer en Grace era innegable, pero algo en la intensidad de su conexión me incomodaba. «Ya veremos», dije, ganándome una mirada de decepción de Grace. «Déjame acompañarte a la puerta». Elena recogió sus cosas y se despidió de Grace, quien le arrancó la promesa de que terminarían la canción de cuna juntas. Mientras acompañaba a Elena al recibidor, se volvió hacia mí con esos ojos familiares. «Gracias por dejarme compartir el don de Anna con Grace», dijo. «Significa mucho más para mí de lo que podrías entender». Había algo oculto en sus palabras, algo que sugería capas de significado que no entendía. Al salir a la luz de la mañana, la vi caminar hacia un coche pequeño y bien cuidado aparcado al otro lado de la calle. Justo antes de subir al coche, se giró y miró nuestra casa con una expresión que no supe interpretar. No era la mirada de alguien que se despide de nuevos amigos. Era la mirada de alguien que memoriza algo preciado, algo que no estaba seguro de volver a ver. La inquietud que había sentido toda la mañana se cristalizó en algo parecido a la sospecha. Cerré la puerta y encontré a Grace todavía sentada al piano, con sus deditos tocando la melodía de la nana inacabada de Anna. «Papá», dijo sin levantar la vista del teclado. «Elena se siente como de la familia». La inocente observación me golpeó como un viento frío, y me encontré preguntándome qué quería exactamente Elena Martínez de nosotros y por qué el último regalo de Anna había venido envuelto en tantas preguntas. Mientras Grace seguía tocando, tomé nota mental de investigar un poco sobre Elena Martínez. Algo en su historia no me cuadraba, y mi instinto protector me decía que su repentina aparición en nuestras vidas podría ser más compleja que un simple deseo de honrar la memoria de Anna. La música del piano llenaba nuestra casa de belleza y vida. Pero por debajo, podía oír la discordancia de preguntas sin respuesta. Esa tarde, mientras Grace dormía la siesta, me encontré haciendo algo que no había hecho en meses. Abrí el portátil de Anna. Su contraseña seguía siendo el cumpleaños de Grace. Y al encenderse la pantalla, me enfrenté al fantasma de la presencia digital de mi esposa. Su bandeja de entrada, sus archivos de música, sus planes de clase, todo congelado en el tiempo de hacía 2 años. Busqué alguna mención de Elena Martínez, y lo que encontré me heló la sangre. Había docenas de correos electrónicos entre Anna y Elena, que abarcaban 3 años, como Elena había afirmado. Pero al leerlos, empezó a surgir una imagen diferente. Elena no solo había sido alumna de Anna. Había estado obsesionada con la vida de Anna, con nuestra familia, y en particular con Grace. Los primeros correos eran bastante normales. Charlas sobre técnica y repertorio. Pero con el tiempo, las preguntas de Elena se volvieron cada vez más personales. Preguntó sobre la infancia de Anna, sobre cómo nos conocimos Anna y yo, sobre el desarrollo y la personalidad de Grace. Quería saber qué canciones de cuna le cantaba Anna a Grace, a qué jugaban juntas, cuáles eran sus comidas favoritas. Al principio, Anna respondió a estas preguntas con la paciencia de una maestra dedicada.
Pero noté cómo se sentía cada vez más incómoda a medida que la curiosidad de Elena se volvía más invasiva. En un correo electrónico de 6 meses antes de la muerte de Anna, mi esposa escribió: Elena, agradezco tu interés en mi familia, pero creo que deberíamos centrarnos en tu educación musical. Grace es mi hija, y algunos aspectos de nuestra vida familiar deben mantenerse en privado. La respuesta de Elena fue inmediata e intensa. Lo entiendo perfectamente, señora Sullivan. Siento una conexión muy profunda con su familia. A veces siento que Grace podría ser mi propia hija. Sus palabras me pusieron los pelos de punta, pero fue el último correo electrónico de la conversación el que realmente me asustó. Lo había enviado apenas 2 semanas antes de que Anna falleciera, cuando ya estaba demasiado débil para dar clases. Pero Elena siguió escribiéndole. Prometo que cuidaré de Grace cuando te vayas, había escrito Elena. Me aseguraré de que sepa cuánto la querías. Seré la madre que necesita. La respuesta de Anna fue breve y firme. Elena, eso no será necesario. Grace tiene un padre que la quiere mucho y contamos con el apoyo familiar. Por favor, respeta nuestra privacidad en estos momentos difíciles. No hubo más correos electrónicos después de eso, pero las implicaciones de lo que había leído me dejaron temblando. Pasé la siguiente hora investigando a Elena Martínez en línea, y lo que descubrí agravó mis temores aún más. No tenía presencia en redes sociales, ningún registro público que yo pudiera encontrar, ninguna evidencia del título de educación musical que decía estar cursando. Era como si Elena Martínez se hubiera materializado de la nada con nada más que su conexión con Anna para anclarla a la realidad. Cuando Grace despertó de su siesta, la encontré inmediatamente gravitando hacia el piano, sus pequeños dedos seleccionando fragmentos de la canción de cuna de Anna de memoria. Me miró con ojos brillantes y me preguntó cuándo volvería Elena. La inocente confianza en su voz me oprimió el pecho con furia protectora. Grace, cariño, dije, sentándome a su lado en la banqueta del piano. ¿Qué te pareció Elena? Mi hija consideró la pregunta con la seriedad con la que se tomaba todos los asuntos importantes. Vuelve a alegrar el piano, dijo Grace finalmente. Y sabe cosas de mamá que yo había olvidado, como que mamá tarareaba al preparar la cena y que siempre tamborileaba con los dedos cuando pensaba. La observación me pareció extraña. Eran detalles íntimos, el tipo de cosas que solo alguien muy cercano a Anna sabría. ¿Te contó Elena algo más sobre mamá?, pregunté, intentando mantener un tono de voz despreocupado. Grace asintió con entusiasmo. Dijo que mamá hablaba de mí todo el tiempo durante sus clases. Dijo que mamá quería que me cuidara si pasaba algo. Sus palabras me impactaron, y tuve que agarrarme al borde de la banqueta del piano para no caerme. Elena había estado sembrando semillas, construyendo una relación con Grace basada en una mentira. Esa noche, mientras la arropaba, volvió a preguntar cuándo volvería Elena. Prometí que hablaríamos de ello por la mañana, pero en privado planeaba asegurarme de que Elena Martínez no volviera a acercarse a mi hija. Mientras le daba un beso de buenas noches a Grace, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Papá, dijo, con una voz débil en la oscuridad. Anoche soñé con mamá. Estaba tocando el piano con Elena, y ambas sonreían. ¿Crees que mamá nos envió a Elena? La pregunta me rompió el corazón porque pude ver cuánto deseaba Grace creer en esta conexión con su madre. No lo sé, cariño, dije con sinceridad. Pero quiero que sepas que no necesitas a nadie más que te conecte con mamá. Ella forma parte de ti, en tu música y en tu corazón. No necesitas a Elena para eso. Grace asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. La incapacidad de la niña para entender por qué los adultos complican cosas que a ella le parecen tan sencillas. A la mañana siguiente, Elena regresó tal como había prometido. La observé desde la ventana de la cocina mientras aparcaba al otro lado de la calle y permanecía sentada en su coche durante varios minutos, mirando nuestra casa con la misma expresión intensa que había notado el día anterior. Cuando por fin llamó a la puerta, estaba lista para recibirla. Elena,
dije, sin apartarme para dejarla entrar. Tenemos que hablar. Pareció sorprendida por mi tono, pero su expresión enseguida se transformó en preocupación. ¿Está todo bien? Grace está bien. La atención inmediata en mi hija confirmó mis sospechas, y sentí que mis instintos protectores se despertaban al máximo. Grace está bien, dije con firmeza. Pero he investigado desde ayer y tengo algunas preguntas sobre tu relación con Anna. Elena palideció, y vi que sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su bolso bandolera. No entiendo, dijo, pero su voz carecía de la inocencia confusa que intentaba proyectar. Te dije que era alumna de Anna. Tengo la música que quería que le regalara a Grace. Leí los correos de Anna, dije en voz baja, observando atentamente la reacción de Elena. Sé lo que le escribiste sobre querer cuidar de Grace, sobre sentir que podría ser tu propia hija. A Anna le incomodaba tu interés en nuestra familia, y ahora entiendo por qué. La serenidad de Elena se quebró, y vi una expresión de desesperación y hambre en su rostro. No lo entiendes, dijo, alzando un poco la voz. Anna y yo teníamos una conexión especial. Ella me entendía como nadie más lo ha hecho. Grace necesita a alguien que pueda cultivar su talento musical como Anna habría querido. Grace necesita a su padre, dije con firmeza, y necesita llorar a su madre a su tiempo, a su manera. No necesita que una desconocida intente reemplazar a Anna. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero había ira debajo de la tristeza. No intento reemplazar a nadie, protestó. Intento honrar la memoria de Anna para darle a Grace la educación musical que se merece. No puedes hacer eso por ella. Ya ni siquiera tocas. La acusación me dolió porque era cierta. Pero también reveló la profundidad de la manipulación de Elena. Es mi decisión, dije. Y es mi responsabilidad proteger a Grace de quienes puedan hacerle daño, incluso si creen que la están ayudando. Elena me miró fijamente un buen rato, y pude verla calculando, intentando encontrar otro enfoque. ¿Y si solo viniera a tomar clases?, preguntó finalmente. Instrucción musical profesional, nada más. Grace tiene un talento real, James. Sería un crimen dejarlo sin desarrollar. El uso de mi nombre de pila me pareció presuntuoso, invasivo, y me di cuenta de que Elena había estado investigando a nuestra familia tan a fondo como yo a ella. No, dije. Dijo simplemente, quiero que te alejes de Grace y que te alejes de nuestra casa. Si Anna hubiera querido que tuvieras un papel en la vida de Grace, lo habría dejado claro en su testamento o en sus últimas instrucciones. No lo hizo. El rostro de Elena se endureció y, por un instante, vi a la verdadera persona bajo la fachada de preocupación. Cometes un error, dijo en voz baja y amenazante. Grace necesita música en su vida y tú estás demasiado destrozada para dársela. Anna no querría que su hija creciera en una casa donde el piano permanece en silencio. Las palabras estaban diseñadas para herir, y dieron en el blanco. Sal de mi propiedad, dije, con la voz temblorosa por una ira apenas contenida. Si te vuelvo a ver cerca de esta casa o cerca de Grace, llamaré a la policía. Elena me miró fijamente un momento más, luego se dio la vuelta y regresó a su coche sin decir nada más. La vi alejarse, pero tenía la inquietante sensación de que esto no había terminado. Elena Martínez había invertido demasiado en su relación de fantasía con nuestra familia como para rendirse fácilmente. Al cerrar la puerta, oí la voz de Grace desde la sala. Papi, ¿dónde está Elena? Prometió ayudarme a terminar la canción de mamá hoy. La decepción en su voz era desgarradora, pero sabía que había tomado la decisión correcta, aunque Grace aún no lo entendiera. Elena no volverá, cariño, dije, sentándome junto a Grace al piano. Pero eso no significa que no podamos trabajar juntas en la canción de mamá. Grace me miró con los ojos muy abiertos, como si me viera con claridad por primera vez en meses. Pero ya no tocas, dijo, imitando las palabras de Elena con inocente precisión. Miré las teclas,
en silencio y expectante, y me di cuenta de que mi rechazo al piano de Anna había estado lastimando a Grace de maneras que no entendía. Quizás sea hora de volver a empezar, dije, poniendo las manos sobre las teclas por primera vez desde la muerte de Anna. Las notas que surgieron fueron torpes y sin práctica, pero eran nuestras, mías y de Grace, y eso las hacía hermosas de una manera que la pulida técnica de Elena jamás podría igualar. Trabajamos juntas en la canción de cuna de Anna durante el resto de la mañana. Grace me enseñó pacientemente las partes que Elena le había enseñado mientras yo luchaba por recordar técnicas que no había usado en años. Fue frustrante y maravilloso, una reconexión con la música que se sintió como volver a casa después de una larga ausencia. Mientras tocábamos, empecé a comprender lo que Anna pretendía con su composición inacabada. No estaba destinada a ser completada por una desconocida, por muy talentosa que fuera. Se suponía que sería un puente entre Anna y Grace, una forma de que madre e hija crearan música juntas, incluso cuando Anna ya no estuviera físicamente presente. Al intentar involucrarse en ese proceso íntimo, Elena había malinterpretado por completo el don que Anna le había dejado. Esa tarde, llamé a Margaret, la hermana de Anna, y le conté sobre la visita de Elena. Margaret había sido la confidente más cercana de Anna, y si alguien sabía sobre las intenciones de Anna con respecto a la educación musical de Grace, esa era ella. Lo que Margaret me contó confirmó mis peores temores. Anna estaba preocupada por esa chica. Margaret dijo que me llamó unos meses antes de morir. Dijo que tenía una alumna que se estaba encariñando demasiado, haciendo demasiadas preguntas personales sobre ti y Grace. Anna planeaba terminar las clases, pero luego enfermó muy rápido. Margaret hizo una pausa y pude oírla respirar temblorosamente. Anna me dijo específicamente que si algo le pasaba, debía asegurarme de que la educación musical de Grace permaneciera dentro de la familia. Tenía miedo de que extraños intentaran explotar el talento de Grace. Con esta información, me sentí más segura de mi decisión de mantener a Elena alejada de Grace. Pero esa confianza se tambaleó 2 días después cuando encontré a Elena sentada en su coche frente a la escuela primaria de Grace. No hacía nada abiertamente amenazante, pero su presencia allí me pareció una violación, una transgresión de los límites que me heló la sangre. Llamé a la policía, pero me dijeron que estar sentada en un coche aparcado en la vía pública no era ilegal, aunque me incomodara. Me sugirieron que documentara el comportamiento de Elena y que los contactara de nuevo si intentaba acercarse directamente a Grace. La impotencia que sentí en ese momento fue abrumadora. Esa noche, senté a Grace para la conversación más difícil que habíamos tenido desde la muerte de Anna. Le expliqué, con palabras que una niña de 7 años pudiera entender, que a veces los adultos que parecen amables y serviciales pueden ser peligrosos. Le dije que Elena no volvería y que si alguna vez la veía en la escuela o en cualquier otro lugar, debía avisarle inmediatamente a un profesor o a otro adulto de confianza. Grace escuchaba con la seria atención que dedicaba a todos los asuntos importantes, pero pude ver la confusión y la tristeza en sus ojos. ¿Hizo Elena algo malo?, preguntó, y me costó encontrar las palabras adecuadas. Elena no es necesariamente una mala persona, dije con cuidado, pero desea cosas que no le pertenecen. Quiere formar parte de nuestra familia de una forma que no es sana ni apropiada. A veces la gente puede amar algo tanto que su amor se vuelve dañino. Gracia sintió como si lo entendiera, pero yo sabía que le llevaría tiempo comprenderlo del todo. Durante la semana siguiente, nuestras vidas volvieron a la normalidad. Grace y yo seguimos trabajando juntas en la canción de cuna de Anna. Nuestras sesiones de piano por las tardes se convirtieron en un preciado ritual que nos ayudó a sanar. La forma de tocar de Grace mejoró rápidamente bajo mi guía, no porque fuera una profesora especialmente hábil, sino porque la música que creábamos juntas provenía de un amor y una conexión genuinos, pero la presencia de Elena seguía rondando nuestras vidas. Vi su coche en nuestro barrio varias veces más. Siempre a distancia, siempre dentro de los límites de la legalidad. Nunca se acercó a nosotros directamente,
pero su vigilancia continua parecía una forma de guerra psicológica, un recordatorio de que no había renunciado a sus planes para Grace. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa de jueves, exactamente 2 semanas después de la primera visita de Elena. Grace y yo terminábamos de practicar el piano cuando oímos un sonido que me heló la sangre. Alguien tocaba la nana de Anna en el piano de la sala. Pero Grace estaba justo a mi lado en la cocina, y estaba segura de haber cerrado todas las puertas. Nos dirigimos sigilosamente a la sala, y al entrar, vi a Elena sentada al piano de Anna tocando la versión completa de la nana con lágrimas en los ojos. De alguna manera, había entrado en nuestra casa y estaba tocando nuestra canción como si fuera suya. Elena, dije bruscamente, y ella levantó la vista con una expresión de alegría desesperada que me heló los huesos. La terminé, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Descubrí cómo Anna quería que la canción de cuna terminara. Escucha. Comenzó a jugar de nuevo, sus dedos bailando a través de las llaves con el tipo de perfección técnica que Anna siempre había admirado pero nunca logró. La música era hermosa, inquietante y completamente incorrecta. Elena había tomado el íntimo lullaby de Anna y lo transformó en algo grandioso y performativo, perdiendo completamente la suave simplicidad que había hecho que el original fuera tan precioso. Había completado la canción, pero al hacerlo, había destruido su alma. Salga, le dije, mi voz temblando de ira y miedo. Sal de mi casa ahora o llamo a la policía. Elena dejó de jugar y se volvió para mirarme con una expresión de confusión herida. Pero James, ¿no entiendes? Esto es lo que Anna quería. Ella quería que la música viviera, fuera compartida y celebrada. Grace necesita escuchar la versión completa. Elena miró a mi hija con tanta intensidad que instintivamente me moví para proteger la gracia de su mirada. Esto no es lo que Anna quería, dije con firmeza. La lullaby de Anna debía ser completada por Grace y yo juntos como familia. Lo has convertido en algo completamente diferente. La cara de Elena se torció de ira y decepción. No entiendes la música como Anna y yo lo hicimos, dijo, su voz aumentando. Estás reteniendo la gracia, evitando que alcance su máximo potencial. Anna estaría desconsolada al ver lo que le has hecho al regalo de su hija. Las palabras eran como veneno diseñado para explotar mis miedos e inseguridades más profundos sobre mi capacidad para elevar la gracia sin Anna. Pero mientras miraba a mi hija parada valiente y pequeña a mi lado, me di cuenta de que Elena estaba equivocada. Grace no necesitaba una técnica perfecta o instrucción profesional para conectarse con la memoria de su madre. Necesitaba amor, paciencia y la libertad de descubrir música a su manera, a su propio ritmo. La policía está en camino, le dije, sacando mi teléfono. Elena me miró por un momento, luego reunió sus cosas y se dirigió a la puerta que de alguna manera había logrado desbloquear. Esto no ha terminado, dijo mientras alcanzaba el umbral. Grace merece mejor de lo que puedes darle, y eventualmente se dará cuenta de eso. Con esas palabras escalofriantes, Elena desapareció en la noche, dejando solo el eco de su versión distorsionada de Anna's lullaby. La policía llegó en cuestión de minutos y presenté un informe formal sobre el robo y el acoso de Elena. Me aseguraron que aumentarían las patrullas en nuestro vecindario y me aconsejaron que cambiara nuestras cerraduras de inmediato. Mientras metía a Grace en la cama esa noche, ella hizo la pregunta que había temido. Papi, ¿por qué Elena cambió la canción de mamá? Ya no sonó bien. Su inocente observación cortó directamente al corazón de lo que Elena había hecho mal. Debido a que Elena olvidó que lo más importante de la música no es cuán perfectamente la tocas, dije, alisando el cabello de Grace. Es cuánto amor te pones. La canción de mami era sobre el amor, no sobre presumir. Grace asintió solemnemente, y pude verla procesar esta lección en la forma en que los niños lo hacen, almacenándola para referencia futura. ¿Seguiremos terminando la canción de mamá juntos?, preguntó, y sentí que mi corazón se hinchó de orgullo por su resistencia. Por supuesto que lo haremos, prometí. Y será perfecto porque será nuestro.
En los próximos meses, el acoso de Elena disminuyó gradualmente, aunque ocasionalmente todavía vi su auto en la distancia. La orden de restricción que obtuve finalmente parecía disuadir sus enfoques más directos, pero nunca relajé completamente mi vigilancia. Grace continuó floreciendo en el piano, desarrollando su propio estilo único que combinaba la base técnica de Anna con sus propios instintos creativos. Terminamos la canción de cuna de Anna en un tranquilo domingo por la tarde en la primavera, 6 meses después de la primera aparición de Elena en nuestra puerta. La versión final no se parecía en nada a la actuación pulida de Elena. Era más simple, más vacilante en algunos lugares, pero llevaba el sonido inconfundible del amor y la conexión genuina. Mientras Grace jugó las últimas notas, sentí la presencia de Anna en la habitación con nosotros, aprobando y orgulloso. «Lo hicimos, papá», dijo Grace, su rostro brillaba con el logro. Terminamos la canción de mamá. La abracé, y por primera vez desde la muerte de Anna, sentí que íbamos a estar bien. No porque habíamos encontrado a alguien para reemplazar a Anna, sino porque habíamos aprendido a llevar su memoria con nosotros de una manera que honró a quien había sido mientras nos permitía crecer y cambiar. Años y Grace continuó desarrollando sus habilidades musicales. Tomó las clases con un fomento de la maestra que era Repetebel, que entendió que la maestra era Repetebel, que entendió que la maestra, lo que entendió, que la maestra. Importante, pero esa conexión familiar era insustituible. Si estás leyendo esto, me he ido y finalmente tienes la edad suficiente para entender la verdad. Un accidente automovilístico cuando tenía 10 años. Ella nunca vino a nuestra casa esa noche. Soy yo quien te cuenta esta historia ahora, 25 años, sentado junto a la cama de tu hospital mientras Alzheimer roba al hombre que me crió con tanto amor y devoción. La Elena que me enseñó a tocar, que ayudó a completar las lullaby de nuestra madre, que me mostró que la música podía cerrar cualquier brecha que fuera mi imaginación, mi forma de procesar el dolor y la pérdida. Pero el amor en esos recuerdos, la música que creamos juntos, la forma en que me salvaste de ahogarme en tristeza, eso era real. Gracias por ser el padre Ana sabía que podría ser, incluso cuando era demasiado joven para entender lo que te estaba pidiendo. Todo mi amor, Grace. La verdad me golpeó como una sinfonía llegando a su crescendo. Y finalmente entendí que la música más bella a menudo proviene de los espacios entre las notas, del amor que llena el silencio, de los recuerdos que siguen jugando mucho después de que se haya golpeado la última llave. En la cama de mi hospital, rodeada por el suave pitido de las máquinas y el susurro de las páginas de girar, sonreí y dejé que la música llévame.